Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas veces hemos ido a muchos centros de rehabilitación, pero hemos compartido nuestro testimonio, hemos ido a las cárceles, al tutelar de menores, cárceles de mujeres. Hemos predicado también en la radio, llevamos el mensaje de la palabra de Dios a través del testimonio. Sé que en estos lugares se mueven mucho los testimonios, ¿verdad? Eso es lo que pega, lo que se identifica a uno, ¿verdad? Y hemos llevado la palabra de Dios a las plazas, a las colonias, a muchos lugares que ahora nos tocó aquí, ¿verdad? Quiero contarles dos historias, quiero también contarles parte de mi testimonio y quiero darles el significado de una palabra. La palabra es evangelio, pero quiero leer una cita aquí en la Biblia. Voy a leer en primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Hay una canción que nosotros cantamos a los niños. Yo trabajo mucho con niños y les enseñamos una canción que dice: Dios es amor, la Biblia lo dice en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, que dice así: el que no ama a Dios no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muy bien. Dios no tiene amor, sino que la esencia de Él es el amor, ¿verdad? Pero nosotros no entendemos a veces lo que es el amor. Pero quiero primeramente explicar el significado de la palabra evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Pero nosotros, a veces no sabemos dar las buenas noticias y hacemos que esas noticias parezcan malas. Entonces, para explicar esta palabra, necesito yo contarles dos historias. Una es la de un rey, que este rey tenía un hijo, ¿verdad? Y este rey tenía una característica, o sea, tenía un reino, un palacio, tenía mucho dinero, tenía un solo hijo, y era lo que él más amaba en esta vida. Pero este rey tenía una característica, que no le gustaba que le dieran malas noticias. Cuando una persona le daba una mala noticia a este rey, el rey lo mandaba a matar. Y no le gustaba que le dieran malas noticias. Entonces resulta que un día unos secuestradores agarran al hijo y lo secuestran y lo esconden y piden una recompensa por el hijo. Entonces uno de los súbditos del rey tenía que darle la noticia al rey, pero sabía que si le dan una mala noticia al rey, el rey lo iba a matar. Entonces le dijeron a uno: a ver, tú te toca ir a darle la noticia al rey, ¿verdad? Entonces dijo él: chale, ¿cómo le voy a hacer? Dice: porque si le doy la mala noticia al rey, me van a matar. No le gustan al rey las malas noticias. Entonces él pensó y se puso a pensar: ¿qué haré? Y dijo: ya sé lo que voy a hacer. Va y se presenta con el rey y le dice al rey: amantísimo rey, dice, tengo una noticia que darle. No es mala ni tampoco es buena. Dice: es algo que puede suceder, ¿verdad? Dice: fíjese que su hijo salió a cabalgar en el caballo, a darse una vuelta, y se cayó, pero fue algo leve, no fue algo malo, sino que unos hombres buenos que estaban por ahí lo ayudaron, y lo llevaron a su casa y lo sanaron, pero su hijo está bien, no se preocupe. Y el rey se puso a pensar y dice: bueno, pues no parece tan mala noticia. Entonces dice el súbdito, dice: oiga rey, pero ¿no cree usted que la vida de su hijo vale más que todo su reino? ¿No cree usted que sería conveniente darle una recompensa a estos hombres buenos por lo que hicieron por su hijo? Entonces el rey dice: bueno, pues no me parece mala idea, denle una recompensa a estos hombres porque ayudaron a mi hijo, ¿verdad? Y entonces fueron y entregaron la recompensa, liberaron al muchacho, y el muchacho va y le cuenta a su papá lo que pasó. Le dijo que lo habían secuestrado, que lo habían amenazado, que lo iban a matar, y el rey se dio cuenta de que al súbdito le había mentido. Entonces mandó traer al súbdito. Le dijo: necesito que vayan y agarren también a los ladrones, a los secuestradores que secuestraron a mi hijo, ¿verdad? Vayan y búsquenlos. Y los trajeron y trajeron al súbdito, trajeron a los criminales. Y dijo el rey, dice: este hombre hizo que una noticia que parecía que era mala, que no pareciera tan mala. Entonces dice: quítenle el dinero a estos hombres y dénselo a ese súbdito. Y a estos hombres métalos a la cárcel, ¿verdad? Porque nosotros a veces hacemos que las buenas noticias parezcan malas, pero son buenas. La segunda historia
para poder explicar esta palabra. Esto es algo que sucedió realmente. Una vez yo estaba en Estados Unidos, duré 7 años allá, y un día prendí la televisión y esta noticia salió en televisión nacional en Estados Unidos, ¿verdad? Resulta que había una persona que sería una persona que repartía en las tiendas comerciales su producto. Dejó su camioneta estacionada afuera, digamos como aquí afuera, y dejó las llaves puestas. Y se metió a una tienda, a un establecimiento. Entonces un ladrón, esto salió en la noticia, un ladrón vio que las llaves estaban puestas, aprovechó, se metió a la camioneta, la prendió y arrancó y se peló, se fue. ¿Verdad? Entonces el dueño de la camioneta que estaba dentro del estacionamiento, del establecimiento, se dio cuenta y dijo, ¿qué voy a hacer? Y salió corriendo y a ver si alcanzaba con todas sus fuerzas, a ver si alcanzaba al de la camioneta, porque la camioneta ya se había pelado, ¿verdad? Entonces dijo, no, hombre, ¿qué voy a hacer? Dice, ya sé qué voy a hacer. Se le ocurrió una idea. Fue a una estación de radio, habló por teléfono a la estación de radio y quiso dar un anuncio en la estación de radio para ver si el que iba manejando prendía la radio y se enteraba de lo que le quería decir el dueño de la camioneta, ¿verdad? Entonces, el que iba manejando la camioneta, el ladrón, prendió la radio. Entonces en la radio se interrumpió la transmisión para dar un mensaje a la persona que se le había robado la camioneta de tal placa, tal modelo, tal color, tal tamaño, ¿verdad? Y decía, a la persona que se robó la camioneta, tal y tal y tal y tal y tal, decía, por favor. Entonces el hombre que iba manejando sintió miedo porque sabía que él era el que se había robado la camioneta y le cambió de estación. Pues el hombre, el dueño de la camioneta, marcó varias estaciones y le cambió de estación y la otra estación estaba lo mismo. Estaba al señor que se robó la camioneta, modelo tal, color tal, en tal lugar, por favor, mire. Y se puso nervioso el ladrón y le cambió de estación. Hasta que por último 2 o 3 estaciones y vio que lo mismo estaba interrumpiendo, decidió parar la radio. Y nunca escuchó el mensaje completo. El mensaje completo era a la persona que se robó esta camioneta, por favor, no se vaya a comer esta bolsa que yo dejé, una bolsa que dejé al lado del conductor, en el lado del pasajero, porque tiene galletas pero están envenenadas. Entonces lo que el dueño de la camioneta no le interesaba tanto la camioneta, sino que el hombre no se envenenara, no se envenenara. Exactamente. Y eso se le llama misericordia. Entonces Dios a veces te quiere dar un mensaje a ti, pero a veces cerramos nuestros oídos porque creemos que Dios es un Dios de juicios, pero Dios es un Dios de misericordia. Misericordia significa amar la miseria. Misericordia significa perdonar al que no lo merece. Dios nos ha amado a nosotros, nos ha perdonado a nosotros. Nosotros somos como ustedes, de carne y hueso, que tenemos sentimientos, hemos pasado por problemas, hemos pasado por situaciones. Precisamente por esta razón venimos nosotros a estos lugares, porque somos como ustedes, de carne y hueso, que pasamos por cosas tremendas como ustedes y que Dios nos amó. El mensaje completo de Dios es: Dios es amor, Dios te ama. Dios anda persiguiendo, anda buscando, anda detrás del pecador hasta que lo alcanza. Lo busca, lo persigue y lo alcanza, pero no para condenarte, sino para perdonarte. Otra historia que te quiero contar, que grabé hace poco en el YouTube, es de un joven que tuvo un día problemas con su papá, se peleó con su papá, peleó con su papá y su mamá, ¿verdad? Y este hombre se disgustó con su papá y se fue de la casa, se fue peleado. Entonces le dijo a su papá que se iba de la casa, que nunca más se iba a volver, que ya no quería regresar a casa. Entonces el papá le dijo, el muchacho le dijo al papá: sabes que yo ya me voy, yo ya no regreso. Pero pasó el tiempo y él sintió remordimiento y quiso volver a casa, pero le daba pena. No sabía cómo. Y se puso en contacto con su mamá, ¿verdad? Le dijo a su mamá: ¿sabes qué, mamá? Quiero ir a la casa, pero no sé si mi papá me quiere recibir, si mi papá sigue enojado conmigo. Dice: entonces, ¿sabes qué? Voy a hacer una cosa. Mañana voy a pasar cerca de la casa y quiero que hagas algo por mí. Si mi papá está de acuerdo que yo llegue, quiero que pongas un cordón afuera de la casa, un cordón rojo. Pero si yo paso y veo que está el cordón, quiere decir que mi papá sí me acepta. Y si no está el cordón, yo entenderé y comprenderé y me iré de largo
ya no voy a regresar nunca más a la casa. Entonces dicen que así pasó, que el día siguiente el joven pasó por la casa, y cuando pasó no vio un cordón rojo, vio cientos de cordones rojos. La casa estaba tapizada, no era de cordones rojos, así es Dios. Dios está con las manos abiertas, esperándote para recibirte a ti. Nosotros estamos separados de Dios. La Biblia dice que cuando el hombre pecó, hay un abismo. Un abismo no es una montaña, sino es un hoyo hacia abajo. De este lado está Dios y de este lado está el hombre. No hay forma de pasar, de que nosotros pasemos de aquí para acá, por ese abismo que nos separa. El pecado nos separa de Dios, pero hay un abismo que la única forma de cruzar ese abismo es a través de una cruz, la cruz de Cristo. Cristo está con las manos abiertas para recibirte. Es la única forma, la única manera de llegar a Dios. No hay otra forma. A través del amor de Jesucristo que Dios vida por amor de nosotros. Nosotros merecíamos no solamente morir, merecíamos ir al infierno. En muchas iglesias se predica de la muerte de Cristo. Cristo fue crucificado en el cielo. Cristo murió por nosotros, pero el amor de Dios, de Jesucristo, es más profundo, porque no solamente murió en la cruz, sino que dice que estando muerto, dice que murió en el cuerpo, pero quedó vivo en el espíritu, y en esa condición fue al infierno, y en el infierno fue quemado. No solamente murió en la cruz, no solamente a Cristo le pusieron, dice que antes de que lo mataran le ponían como un costal así, y lo golpeaban, y lo pateaban, y lo escupían, y pasaba por la gente, y todo. Imagínense que el hermano pase por aquí y todos escupiéndole a él. Eso pasó Cristo. Lo que describen las películas se queda corto con lo que realmente pasó. Exactamente, lo golpeaban con todo tapado y decía, adivina quién te pegó, adivina quién te pegó, ¿verdad? Entonces, claro que él sabía, pero aún así él nos amó. No solamente sufrió eso, sino que después de que muere en la cruz, muerto en la carne, en el espíritu baja al infierno y es quemado, convertido a cenizas. Dice la Biblia en uno de los salmos, el salmo más famoso de toda la Biblia es el Salmo 23, donde dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, me da espacio, me va a descansar, etc. Pero antes de eso está el 22, y el 22 habla de lo que Cristo pasó cuando Él murió. Dice que su lengua se derretía como cera. Dice, perros me rodearon. Dice, bueyes de Bazán me estaban al acecho. Las sombras querían atraparlo cuando él fue al infierno, y en el infierno mismo fue quemado. Después de que fue quemado en el infierno, se convirtió en cenizas, y Dios lo entretejió con las cenizas y lo resucita. Entonces él ahora tiene un cuerpo como el de nosotros, pero inmortal. Un cuerpo que vence la gravedad, un cuerpo que atraviesa los sólidos, un cuerpo que come pero ya no por hambre, un cuerpo que ya no lo puede matar. Él es la garantía de que nosotros seremos como Él es, porque Él es el único que ha resucitado en esa manera. Él es las primicias de la resurrección. Él está vivo, no está muerto. Los santos se murieron, María se murió, nosotros creemos en María. Los santos también, los apóstoles se murieron, creemos. La Biblia la escribió San Pablo, San Pedro, Lucas, Juan, Santiago, Judas. Ellos escribieron el Nuevo Testamento, creemos, pero ellos se murieron. Pero Cristo está vivo. María también se murió. María dijo cuando nace el Señor Jesús, fue al templo a ofrecer sacrificios por su purificación. Entonces, y luego cuando va con su prima Isabel, la mamá de Juan el Bautista, le dice, Dios te salve María, porque María también necesitaba de esa salvación, como nosotros también la necesitamos. Pero dije que iba a hablar un poquito de mi testimonio, iba a hablar un poquito del amor de Dios. Miren, cuando yo era niño, tenía la edad de 11 años, para hablar un poquito de mi testimonio, mi mamá me dijo unas palabras, me dijo, ¿para qué hora que hoy mi hijo come? Así me dijo, ¿verdad? Y esas palabras me llegaron a mí, al alma, y me mataron físicamente. La Biblia habla de dos tipos de muertes, una muerte espiritual y una muerte física. La muerte espiritual es cuando uno está lejos de Dios. La muerte física pues es cuando se va uno al panteón, lo entierran o lo creman o etcétera, ¿verdad? Pero las palabras que me dijo mi mamá a mí me mataron. También cuando yo era niño a mí me dijeron que mi papá era homosexual. Yo mi papá lo conocí hasta la edad de 20 años en Estados Unidos, ¿verdad? Y eso trajo muchos problemas a mi vida. Entonces yo sufrí el rechazo de mucha gente. Yo cuando iba a la calle me decían joco, me decían cosas,
¿verdad? Pero yo, antes de conocer a Cristo, tenía una sonrisa de oreja a oreja. La gente pensaba que yo era feliz, pero yo me sentía solo, me sentía vacío. Exacto, tenía un vacío en mi corazón que nada lo llenaba. Yo lo quise llenar con sexo y el vacío se hacía más grande. Lo quise llenar con drogas, el vacío se hacía más grande. Lo quise llenar con dinero, el hoyo se hacía más grande, ¿verdad? Porque hay un vacío en el corazón del hombre que solamente Dios lo llena. No lo llenará nadie. Ni tu mamá, ni tu esposa, ni tu novia, ni tus hijos van a llenar ese vacío. Ese vacío solamente lo llena Dios. Cuando yo acepté, fui a una iglesia cristiana y me dijeron, ¿quieres aceptar a Cristo? Yo no sabía nada de la Biblia, nada más había tenido una Biblia en mis manos. Me dijeron, ¿quieres aceptar a Cristo? Y yo dije, no, porque no sé qué es eso. Me dijeron, ¿quieres que ore por ti para que aceptes a Cristo? Y yo dije, no, porque ustedes me quieren hacer brujería o algo, ¿verdad? Yo no sabía, no entendía el lenguaje. Pero un día fui a una iglesia cristiana y entonces hicieron una pregunta al pastor que se puso a predicar. Y al final de la predicación me hizo una pregunta, ¿alguien de ustedes quiere aceptar a Cristo? Y vi que muchos levantaron la mano y yo más levanté la cabeza para ver qué estaba pasando, cómo era el asunto. Y le dijeron, vamos a orar por usted, para que le vamos a enseñar a orar, para que usted reciba a Cristo en su corazón. Hicieron una oración de fe. Entonces yo dije, pues qué fácil, dije, para el siguiente yo levanto la mano. Entonces al siguiente día también fui, bueno, no fui, me llevaron, ¿verdad? Porque quiero decirle que, por ejemplo, para contar un poquito de mi experiencia, me invitaron muchas veces a una iglesia cristiana y yo siempre decía que sí, pero nunca iba, ¿verdad? Entonces hasta que un día me dijeron, pues ¿sabes qué? Vamos a ir por ti a tu casa. Y ese día que fueron por mí a mi casa, era un sábado, yo estaba tomando con un amigo cerveza, ¿verdad? Y llegaron por mí, me dijeron que vamos a la iglesia, yo traía el show y me andaba tomando, y le dije al amigo con el que estaba tomando, ¿sabes qué? Pues ya les había dicho ellos que sí los acompañaba a la iglesia. Entonces le dije, pues me voy a tener que ir con ellos. Rápido me metí, me lavé los dientes, me puse pantalón, me puse una camisa y me fui con ellos. Y pasó lo del primer día y al siguiente día también pasaron por mí, ¿verdad? Porque yo dije, si yo voy a la iglesia cristiana, dije, no tengo nada que perder. Ya sufrí el rechazo de mi mamá, ya sufrí el rechazo de mi papá, ya sufrí el rechazo de la gente. Si gano algo de ganancia, mucha gente no va a la iglesia cristiana por el que dirán. Pero los que no tenemos nada que perder, pues no tenemos nada que perder. Y yo me fui con esa intención a la iglesia y yo dije, si no tengo nada que perder, si gano algo de ganancia, y gané lo más hermoso de toda mi vida. Porque a partir de ese momento recibí vida, recibí salvación, recibí perdón de mis pecados, porque Dios me amó, tal y como yo estaba. Cuando al siguiente día que les digo que fue el segundo día, el pastor preguntó otra vez después de la aplicación, ¿alguien quiere aceptar a Cristo? Yo levanté la mano. Entonces yo pasé al frente, pero para esto yo antes decía que yo era ateo, ¿verdad? Entonces, un ateo es uno que dice que no cree en Dios, pero en el fondo sí cree. Yo decía que no creía. Entonces yo paso al frente y lo único que yo decía, me recuerdo que lo que yo decía es, creo en Dios, y cada vez que yo decía eso, el vacío que yo tenía se iba llenando. Yo decía, creo en Dios, era lo único. Yo no sabía orar, nunca había orado. Yo solo decía, creo en Dios, y llorando, ¿verdad? Y ese vacío se llenaba. Total, cuando yo entré a ese lugar, yo entré con una carga bien pesada, como si trajera altos costales cargando, y cuando salí como caminando entre las nubes, el cielo estaba gris, estaba nublado, pero yo todo lo miraba color de rosa, me sentía que caminaba sobre plumas, porque Cristo había quitado esa carga, ¿verdad? Porque ahora yo creía en Dios, ese vacío había sido lleno. Entonces, a partir de ese momento, yo empecé realmente a ser feliz. Son los mejores años de mi vida. No tenía nada que perder, pero sí tenía mucho que ganar. Pero lo que voy es de que también les decía yo que yo tenía una sonrisa de oreja a oreja antes de ser cristiano, pero me sentía vacío por dentro. Me sentía solo. Podía estar con mucha gente, pero yo me sentía solo. Ahora que estoy en Cristo, puedo estar yo solo y me siento acompañado. Sí. No quiere decir que los problemas se acabaron, no, pero con Cristo, con nosotros, Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestra esperanza. Sabemos que hay una esperanza, sabemos que hay un propósito. La Biblia dice, para los que están en Cristo Jesús, los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos vienen a bien, todas. Si pasamos problemas, Cristo está con nosotros y nos ayuda a vencerlos. No quiere decir que no tenemos problemas, pero Él es nuestra fuerza, nuestra esperanza, nuestra fortaleza. Sí tenemos problemas,
pero ahora la carga es más ligera porque nosotros ponemos nuestras cargas en Él y Él pone la carga de Él en nosotros. Dice que su carga es ligera y su yugo es ligero. Caminamos con Él y Él con nosotros, ¿verdad? Entonces Dios nos amó. Cuando yo, antes de ser cristiano, cuando mi mamá me dijo las palabras, ¿para qué voy a querer un hijo joto? Yo sentí que si mi mamá me hubiera dicho, si yo soy borracho, no me va a querer. Si yo soy marihuano, no me va a querer. Y yo sentía que la gente me iba a poner pretextos para amarme. Por eso yo me ponía una careta. Pero cuando yo llego a la iglesia por primera vez, yo sentí que estaba desnudo delante de Dios. Dije, a los hombres les puedo aparentar. Delante de los hombres puedo fingir que soy feliz. Puedo fingir que estoy alegre, pero delante de Dios sabe quién eres tú. Tú estás desnudo delante de Dios en este momento. Dios sabe los problemas que tú tienes. Dios sabe las situaciones que tú tienes. Todo lo sabe Dios. Dios ha visto todos los pecados que tú has cometido. Y los que ha cometido toda la gente que ya no se espanta ni se asusta. Dios no ha visto todo. Pero Dios lo que quiere es perdonar. Lo que quiere es que tú te acerques a Él. Cristo ya se acercó a ti. Cuando Él murió, dijo, consumado es, quiere decir, Dios ya hizo de su parte lo que Él tenía que hacer de su parte. De su parte es acercarse Él a nosotros. Ahora nosotros necesitamos acercarnos a Él. ¿Para qué? No para enjuiciarnos, sino para perdonarnos. Esa es la palabra evangelio. Evangelio son buenas noticias. Buenas noticias es que hay perdón de Dios para ti en este día. No solamente el perdón, la palabra evangelio significa buena nueva. Dios tiene salvación. Dios tiene aún promesas de sanar enfermedades, promesas de milagros, promesas de que tus oraciones van a ser escuchadas. Si tú tienes un familiar que está en problemas, tú mismo tienes problemas, pero a veces la bendición viene cuando tú te preocupas por los demás, ya no solo por ti. Que tú ves que tu viejito, tu viejita, tu compañero, tu compañera de vida está enfermo, tiene problemas y tú oras. Esa carga Dios la recibe, ¿verdad? Y eso hace un propósito por el cual tú estás en la situación en la que estás. Todo, Dios te hizo a ti con un plan y con un propósito. Tú no fuiste hecho al azar, tú no fuiste hecho solamente por casualidad, solamente porque tu papá se acostó con tu mamá y ya. No, Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Desde antes de que tú nacieras, Dios ya te conocía a ti. Desde antes de que estuvieras en el vientre, Dios te formó en el vientre de tu madre. Y Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, ¿verdad? Y Dios lo que quiere es que tú le conozcas a Él, que tú le recibas a Él como tu Salvador. Es el primer paso, recibir a Cristo en tu corazón. Después tú le vas a ir conociendo en diferentes etapas. Si uno le pregunta a una persona, ¿qué es Dios para ti? La persona dice, para mí Dios lo es todo. ¿Pero qué es todo? Al principio solo lo vas a conocer como Salvador, después lo vas a conocer como amigo, después lo vas a conocer como doctor, después lo vas a conocer aún como abogado, que va a abogar por ti, que va a interceder por ti, que te va a sacar de peores circunstancias, donde tú piensas que no hay solución, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Un día el pueblo de Israel estaba siendo perseguido por los militares de Egipto y se encontró el pueblo de Dios entre el mar y el desierto. En el desierto estaba la policía, los que los iban persiguiendo, y del otro estaba el mar. Y dijo, pues, ¿para dónde vamos? Exactamente. Entonces ellos creían que ya no tenían solución, que sus problemas ya no tenían ninguna solución. Entonces la solución que Dios dio es abrir los mares. Dios te va a abrir puertas. Dios te va a abrir esa puerta. Dios te va a abrir camino donde piensas que tú no hay. Donde tú piensas que no hay camino, ahí está Dios. Dios te va a abrir, porque Él lo promete en su palabra. Dios promete sanidad, Dios promete salvación, Dios promete liberación. La liberación es la del alma. Sacar de nuestra alma toda esa amargura, sacar de nuestra alma todo ese rencor, sacar de nuestra alma todo ese odio, sacar de nuestra alma, pero es un proceso. No es en un momento, es un proceso el que vamos a pasar. Y Dios te invita a que tú des el primer paso, a que le aceptes a Él, que Él tome el control de tu vida. Nuestra vida, que es nuestro cuerpo, es como un carro donde hay dos queriendo manejar, que es el ladrón y el policía.
que es nuestra alma, que siempre va hacia el mal, hacia los deseos, hacia las cosas negativas, y nuestro espíritu, que siempre busca lo bueno, buscar de Dios, escuchar de Dios, las cosas buenas, y siempre se están peleando el uno por el otro, siempre por dirigir en este lado, ¿verdad? Pero cuando tú oras a Dios y le pides que Él tome el control de tu vida, que Él te empiece a guiar, que Él te empiece a dirigir tus pasos como un padre a un hijo, Él te va a ir enseñando qué es lo que debes de hacer. Vas a ser como un bebé para Dios y Él te va a ir enseñando poco a poco cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere que tú hagas. Aún lo va a hacer sobrenaturalmente. Yo no creo que haya un cristiano verdadero, hijo de Dios, que no haya visto lo sobrenatural. Lo sobrenatural existe. Hay algo más allá después de la muerte. Lo hay, y yo lo puedo testificar. Conozco gente que se ha muerto y ha vuelto a la vida y me ha contado sus historias. Yo mismo he visto cosas sobrenaturales y eso va a reforzar tu fe. Después de que tú crees a Dios, porque dice la Biblia en varias porciones, por ejemplo, le dice: no te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. O sea, Dios primero te pide creer y luego vas a ver. Pero tú en el mundo secular, para poder creer, necesitas primero ver para creer, dijo Tomás, uno de los discípulos, ¿verdad? Pero el Señor Jesús dice: al que cree todo le es posible, ¿verdad? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios te dice: primeramente cree y después verás la gloria de Dios. Dice que la fe no necesitas mucha fe, solo como un granito de mostaza. La primera vez que yo llegué a la iglesia, lo único que dije fue, porque yo antes de ir a la iglesia decía: yo no creo en Dios, yo soy ateo. Y lo único que yo dije fue: creo. Nada más. Y ese vacío se empezó a llenar. Creo. Fue todo. Estas palabras transformaron mi vida hasta el día de hoy. Estoy hablando de hace 30 años. Hace 30 años. Y nosotros llevamos este mensaje de amor, que nosotros pasamos por situaciones iguales que ustedes. Igual a ustedes Dios los va a salvar algún día, así como nosotros. Porque si Dios te salva a ti, no es solamente para que te quedes de manos cruzadas y de con los pies sentados, sino es para que vayas y les anuncies a otros lo que Dios ha hecho contigo, ¿verdad? No es para que tú te quedes con la boca callada, sino para que cuentes, porque es necesario que contemos las cosas que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. No es lo mismo lo que Dios ha hecho por nosotros que lo que Dios ha hecho en nosotros. Lo que Dios ha hecho en mí, Dios me ha dado vida, Dios me ha dado salvación, Dios me ha dado paz, me ha dado libertad. Aunque tú pudieras estar en la cárcel, porque es necesario que hemos llevado a las cárceles, aunque tú estuvieras en la cárcel, pero si tienes a Dios, eres libre. Pero si tú estás afuera y no tienes a Dios, sigues siendo esclavo. Sigues siendo esclavo de los vicios, esclavo de tus pasiones, esclavo del pecado, esclavo de la mentira, esclavo de las emociones, de los sentimientos, del odio, del rencor, ¿verdad? Pero si tú estás en Cristo, verdaderamente serás libre, tu espíritu será libre. Y esa es la palabra que nosotros venimos a traerte el día de hoy. Y vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo.